Rusia versus Europa en artillería autopropulsada. ¿Quién tiene la mejor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video haré una comparación de los 10 mejores sistemas de artillería autopropulsada de los aliados europeos versus los mejores sistemas de artillería autopropulsada de las Fuerzas Armadas rusas y conocer qué bando está mejor equipado ante un hipotético conflicto bélico. Y bueno, sin más, empezamos con el versus, a ver qué opinan. Artillería autopropulsada europea. 10. Sistema de artillería autopropulsada AS-90. El AS-90, iniciales en inglés de Sistema de Artillería de los 90, es un obús autopropulsado de blindaje ligero en uso actualmente por el Ejército del Reino Unido y el Ejército de Ucrania. Sus primeras entregas se dieron para el año 1993 y se espera que esté en servicio hasta el año 2032. Su designación oficial dentro del Ejército del Reino Unido es Obús L-131. El Ejército del Reino Unido opera un total de 179 buses AS-90 distribuidos en 5 regimientos de artillería. De estos, 30 fueron donados a Ucrania. El AS-90 tiene como arma principal un cañón de 39 calibres de longitud y 155 milímetros de diámetro para disparar el proyectil L-15, el cual tiene un alcance máximo de 24,7 kilómetros. Llevando 48 proyectiles para empleo inmediato. Su alcance de tiro es de 3 disparos en 10 segundos en modo ráfaga y 2 disparos por minuto en modo fuego sostenido. Como armamento secundario lleva una ametralladora de 7,62 milímetros. 9. Obús autopropulsado 2S-22 Bodana. El 2S-22 Bodana es un obús autopropulsado sobre ruedas diseñado en Ucrania e emplea un cañón de 155 milímetros estándar de la OTAN. El sistema hizo su primera exhibición pública en el desfile del Día de la Independencia de Kiev el 24 de agosto del 2018. Ese mismo año, el obús fue sometido a pruebas de fuego real. Hasta el principio del 2022, antes de la guerra con Rusia, el 2S-22 ya había completado 450 disparos de prueba, logrando golpear con éxito blancos ubicados a 42 kilómetros de distancia. Para ello, usó munición de alto explosivo HE y munición antiblindaje AP. Su alcance aumentaría hasta los 50 kilómetros, empleando proyectiles asistidos por cohete. El único prototipo ha sido desplegado en la actual guerra contra Rusia, donde los ucranianos habrían empleado el 2S-22 para bombardear la isla de las Serpientes, ubicado a 35 kilómetros de territorio continental. Según el ministro de Defensa ucraniano Oleksiy Reznikov, la producción en serie del 2S-22 empezó en enero del 2023 y las primeras piezas estarían listas para entrar en combate en los próximos meses. 8. Sistema de artillería autopropulsada HS Krab. El HS Krab, cangrejo en polaco, es un obús cañón autopropulsado con orugas, compatible con la OTAN de 155 milímetros de calibre, diseñado en Polonia por HSW Sociedad Anónima. Combina el chasis del K-9 Thunder de Corea del Sur con una torreta británica AS-90M con un cañón de 52 calibres. El ejército de Polonia hizo un pedido de 120 obuses autopropulsados AHS Krab, los cuales se empezaron a producir desde el 2016 y las entregas se completarán en el año 2024. El Krab tiene un alcance con munición convencional de 40 kilómetros y con munición especial de 50 kilómetros. Su alcance de tiro en modo ráfaga es de 18 disparos en 3 minutos y en modo fuego sostenido su cadencia de tiro es de 2 disparos por minuto. El blindado lleva en su interior 40 proyectiles para empleo inmediato. El Krab cuenta con un blindaje de acero de 16 milímetros para resistir el impacto de proyectiles de 7,62 milímetros y astillas de artillería. Necesita de 5 sirvientes para su correcto funcionamiento. Polonia se ha comprometido a donar un total de 108 buses Krab a Ucrania.
Los primeros 54 ya han sido entregados y hasta el momento 15 sistemas ya han sido destruidos en combate. 7. Obús autopropulsado 2S-19 MSTA-S. El 2S-19 MSTA-S es un obús autopropulsado de 152 milímetros diseñado en Rusia, que entró en producción y servicio en 1989. El chasis del vehículo se basa en el del T-80, pero propulsado por un motor de un T-72 con 840 caballos de fuerza. El obús 2A65 del 2S-19 tiene un alcance máximo con munición estándar de 24,7 kilómetros y con munición especial del tipo ERA de 36 kilómetros. Aunque en la versión de exportación 2S-19M1-155 presentado en 2006 con cañón de 155 milímetros estándar de la OTAN, el alcance máximo aumenta a más de 40 kilómetros. Como arma secundaria lleva una ametralladora NSVT de 12,7 milímetros con 300 proyectiles, empleada para defensa antiaérea y defensa cercana. Por otro lado, Rusia está actualmente diseñando el obús autopropulsado 2S-35 Koalitsiya SV. Este obús estará equipado como armamento principal con el nuevo cañón 2A88 de 152 milímetros con un alcance de hasta 80 kilómetros, usando munición con sistema de guía, y hasta 40 kilómetros con rondas estándar que se utilizan actualmente en el MSTA-S. Además, dispondrá de sistemas de operación altamente robotizado con un muy alto grado de complejidad. 6. Obús autopropulsado T-155 Firtina. El T-155 Firtina, en turco T-155 Tormenta, es la versión turca del K-9 Thunder fabricado en Corea del Sur. El T-155 Firtina ha sido construido sobre la base de las partes estructurales, armamentos y componentes motrices del K-9 Thunder, siendo sus desempeños artilleros similares, pero diferenciándose en sus municiones, las que en el sistema turco le dan un alcance máximo de entre 40 hasta los 66 kilómetros, dependiendo del tipo de munición usada. Sus sistemas y equipos han sido adaptados a los requerimientos y estándares de la OTAN. El T-155 conserva la mayoría de las características del K-9 Thunder. Sin embargo, su torreta refleja el diseño turco, aumentando tanto la capacidad de munición como el peso de combate, reduciendo así la relación potencia-peso. La APU, unidad de potencia auxiliar, se instala mientras se quita la vista panorámica del comandante. El INS, sistema de navegación inercial, y los sistemas electrónicos como la radio y el FSS, sistema de control de incendios, se desarrollaron en Turquía. 5. Obús autopropulsado Susana 2. El Susana 2 es un obús autopropulsado eslovaco. Fue desarrollado por Constructa Defensa. Es una versión nueva del original Susana. Está armado con un cañón de 155 milímetros de diámetro interno y 52 calibres de longitud, lo que le permite alcanzar objetivos a una mayor distancia. Este cañón va montado sobre un vehículo a rueda 8x8. El desarrollo del nuevo obús empezó en el 2008, fue aceptado por el ejército eslovaco en el 2009 y entró en servicio entre 2021 y el 2022. El Susana 2 puede disparar todas las municiones estándar de la OTAN, teniendo un alcance con munición convencional de 41 kilómetros y con munición especial el alcance aumenta hasta los 50 kilómetros. Cuenta con un cargador automático que le permite una cadencia de tiro de 6 disparos por minuto en modo ráfaga o bien 2 disparos por minuto en fuego sostenido. El vehículo lleva 40 proyectiles para empleo inmediato. Cuenta con un control de fuego totalmente digitalizado, operado por una computadora a bordo. Para su correcto funcionamiento necesita de solo 4 hombres. Su blindaje lo protege contra el fuego contra batería y el fuego directo de ametralladoras de hasta el calibre 14,5 milímetros. Asimismo, están equipados con protección NBQ. En octubre del 2022 se anunció el envío de obuses Susana 2 a Ucrania, y a mediados de noviembre un video donde se muestra un Susana totalmente destruido,
confirmó que la entrega ya se había realizado. 4, Sistema de artillería autopropulsada Nora B-52. El Nora B-52 es un obús autopropulsado de 155 mm desarrollado por el Instituto Militar y fabricado por Jugoimpor SDPR, Serbia. El primer Nora B autopropulsado, desarrollado sobre la base del Nora C, fue diseñado por el Instituto Técnico Militar en 1984 como un obús Nora M84 de 152 mm, modificado montado en una plataforma de camión FAB 8x8. Posteriormente, en la década del 2000, el Instituto Técnico Militar desarrolló nuevas versiones del sistema de artillería de cuarta generación con un cañón de 155 mm y 52 calibres, designado B-52. El Nora B fue incorporado al ejército de Serbia en el 2006 y ha sido exportado a Bangladesh, Chipre, Kenia y Myanmar. El B-52 tiene una protección Stanag 4569 nivel 2 y su peso de combate es de 34 toneladas. Gracias a la automatización de sus sistemas, necesita de 5 sirvientes para su correcto funcionamiento y en casos de emergencia puede operar con solo 3 sirvientes. Su alcance máximo con munición convencional es de 32 kilómetros y su alcance máximo con munición especial de largo alcance puede llegar hasta los 56 kilómetros. Su cadencia de fuego varía entre los 6 y 12 disparos por minuto en modo ráfaga, según versión. Para autodefensa lleva una ametralladora de 7,62 mm montada sobre la cabina del vehículo. 3, Sistema de artillería Archer. El sistema de artillería Archer es un sistema de cañón autopropulsado de última generación desarrollado para Suecia y Noruega. El corazón del sistema es un obús completamente automático de 155 mm y 52 calibres y una estación de armas controlada a control remoto M151 Protector montada en un chasis modificado de un camión 6x6. La tripulación y el compartimiento del motor están blindados y la cabina está equipada con ventanas resistentes a la fragmentación y balas. Aparte de esto, el sistema consiste en un vehículo de reabastecimiento de municiones y un vehículo de apoyo. Con las municiones by Bofors Nexter Bonus el alcance es de 35 kilómetros. El alcance del obús se extiende hasta los 60 kilómetros con munición de precisión Raytheon Bofors XM982 Excalibur. El proyectil Excalibur se corrige en vuelo hacia una trayectoria preprogramada mediante un sistema de guía GPS, lo que aumenta su precisión en tiros a larga distancia. 2, Obús autopropulsado, Caesar. El Caesar, acrónimo en francés de camión equipado con un sistema de artillería, es el resultado de combinar una plataforma todoterreno 6x6 u 8x8 sobre el que se instala un sistema de artillería que emplea munición de 155 mm. El obús emplea un cañón de 52 calibres, además incorpora un cargador semiautomático que permite reducir la dotación y aumentar la cadencia de tiro, contando con 30 proyectiles para empleo inmediato. El Caesar tiene un alcance máximo estimado de 42 kilómetros usando proyectiles asistidos por cohete. El sistema está integrado a un sistema totalmente computarizado, proporcionando un control de fuego automático. Francia ha donado 18 de estos obuses a Ucrania. 1, Obús autopropulsado Panzerhaubitze 2000. El Panzerhaubitze 2000, obús blindado 2000, abreviado PZH-2000, es un obús autopropulsado alemán de 155 mm desarrollado por Krauch-Maffei-Wegmann, KMW y Rheinmetall para el ejército de Alemania. El blindaje de acero blindado soldado del PZH-2000 le permite resistir el impacto directo de proyectiles del calibre 14,5 mm y esquiva de proyectiles de 152 mm. Tiene una cadencia de tiro de 10 disparos por minuto y modo ráfaga de 3 disparos en 9 segundos. Su alcance varía de 30 km hasta los 67 km. Los 67 km se logran empleando munición M2005V-LAP. Alemania y otros aliados han donado 28 de estos obuses a Ucrania. Artillería autopropulsada rusa.
10, A222 Berej. El A222 Berej es un cañón de artillería costera autopropulsado de 130 mm que se mostró por primera vez al público en 1993. El sistema de artillería A222 consta de un vehículo de mando y control, un vehículo de apoyo al combate y hasta 6 sistemas de armas. Todos ellos están montados sobre camiones con ruedas de 8x8. El cañón AK-130 de 130 mm está montado en un vehículo más 543 8x8. Fue diseñado para atacar barcos de superficie y barcos de ataque rápido, así como objetivos terrestres. El cañón tiene un alcance máximo de tiro de 22 km y una cadencia de disparo de 12 tiros por minuto. El sistema necesita de 8 sirvientes para su correcto funcionamiento. Rusia es el único operador del A222. 9, 2S5 Hyacins S. El 2S5 Hyacins S es un obús autopropulsado soviético-ruso de 152 mm. El 2S5 es capaz de atacar objetivos a distancias más largas y con una cadencia de tiro más alta que el 2S3 Akatsiya de 152 mm y es capaz de disparar proyectiles nucleares. La producción del 2S5 Hyacins S comenzó en 1976 junto con la versión remolcada del 2A36 Hyacins B, entrando en servicio en 1978 y fueron fabricados hasta 1991. Utiliza un chasis modificado del sistema de misiles tierra-aire SA-4 Krug con buena movilidad campo a través y puede transportar 30 municiones de 152 mm con un alcance de 28 km y hasta 40 km para proyectiles asistidos por cohete. Además de explosivos de gran potencia, el arma también puede disparar proyectiles HIT de racimo, de humo y nucleares. El despliegue para disparar el arma toma 3 minutos y puede mantener una cadencia de tiro de 5 a 6 disparos por minuto. El arma necesita de 5 sirvientes para su correcto funcionamiento. 8, Obús autopropulsado 2S35 Koalitsiya SV. El sistema de artillería autopropulsada 2S35 Koalitsiya SV es un nuevo sistema ruso de obús autopropulsado cuya primera aparición en público se dio en la parada militar de 2015. El 2S35 tiene como armamento principal un cañón 2A88 de 152 mm con un alcance de hasta 80 km, usando municiones con sistema de guía y hasta 40 km con rondas estándar. Su tasa de tiro efectivo es de entre 16 a 20 disparos por minuto, debido a su cargador de tipo neumático. El blindado lleva de 60 a 70 obuses listos para empleo inmediato. El 2S35 cuenta con un sistema de carga de munición modular que permite cambiar la cantidad de propulsor utilizado en el disparo de cada proyectil individual. El armamento secundario del 2S35 es una ametralladora Colt de 12,7 por 108 mm montado en el techo del vehículo. El sistema de artillería 2S35 Koalitsiya SV dispone de un sistema de operación altamente robotizado, lo que facilita su empleo en el campo de batalla moderno. 7, 2S1 Govstika. El 2S1 Govstika es un obús autopropulsado soviético basado en el chasis multiusos MTLBU que monta un obús 2A18 de 122 mm. 2S1 es su designación Grau. El 2S1 es completamente anfibio con muy poca preparación para su despliegue. Además, el 2S1 puede funcionar en condiciones de nieve o pantanos. Está protegido por NBC y tiene capacidad de visión nocturna por infrarrojos. El 2S1 utiliza un obús de 122 mm basado en el obús remolcado de 30. Es capaz de disparar munición HE alto explosivo, folleto, HE rap hechizo, HE flechita y rondas químicas. El alcance máximo con granadas convencionales es de 15,3 km y con munición especial llega hasta los 21,9 km. El 2S1 alcanza una tasa de tiro máximo de 5 disparos por minuto y de fuego sostenido de entre 1 y 2 disparos por minuto. Necesita de 4 sirvientes para su correcto funcionamiento: conductor, jefe de pieza, apuntador y cargador. 6,
2S4 Tulpán. El 2S4 Tulpán es un mortero autopropulsado soviético destinado a destruir fortificaciones, personal, armas y maquinaria bélica del enemigo. También puede disparar municiones nucleares de 2 kilotones de potencia. Fue identificado por primera vez en el ejército de la Unión Soviética en 1975, siendo bautizado por la OTAN como M1975, mientras que su denominación oficial es SM-240-2S4. Su diseño está basado en el vehículo minador sobre orugas GMZ, que transporta un mortero de retrocarga M240 de 240 mm montado en la parte posterior del chasis. Este tiene un alcance de 9.650 metros, pero existe un proyectil de largo alcance que posiblemente llegue a los 20 kilómetros. Debido al peso de su proyectil, un proyectil estándar pesa 130 kilogramos, tiene una baja cadencia de tiro de solo un disparo por minuto. Pero el gran poder explosivo de sus proyectiles de 240 mm compensa la baja cadencia de tiro. El 2S4, para su correcto funcionamiento, necesita de una tripulación de 9 hombres. 5. 2S3 Akatsia. El 2S3 Akatsia es un cañón autopropulsado soviético de 152 mm desarrollado en 1968. Fue una respuesta al estadounidense M109 de 155 mm. El desarrollo comenzó en 1967 y en 1971 entró en servicio. El Akatsia está armado con un obús soviético D-20 de 152,4 mm. Puede disparar proyectiles OF-540 y OF-25 HE Frag de 43,56 kilogramos a un máximo rango de 18,5 kilómetros, dependiendo de la carga utilizada, o los proyectiles asistidos por cohete hasta un máximo de 24 kilómetros. El armamento secundario consiste en una ametralladora PKT de 7,62 mm para defensa antiaérea y autodefensa a corta distancia. La tripulación consta de 6 hombres, un conductor, un artillero, un cargador, un comandante y 2 portadores de municiones, aunque si la situación lo requiere también puede funcionar correctamente con solo 4 operadores, y su cadencia de tiro es de 5 a 6 disparos por minuto. 4. Obús autopropulsado 2S7M Malka. El obús 2S7 Pion o Malka es una pieza de artillería autopropulsada de 203 mm creada y fabricada en la Unión Soviética. 2S7 es su designación Grau. Su designación oficial es SO-203. Fue visto por primera vez en el Ejército Rojo en 1975. Su diseño está montado en un chasis de tanque T-80 cargando un obús 2A44 de 203 mm externamente. Esta poderosa pieza de artillería es capaz de disparar munición nuclear. El arma tiene un alcance de 37,5 kilómetros, pero puede extenderse a los 55,5 kilómetros usando munición RAP, proyectil asistido por cohete. El 2S7M ha sido la pieza de artillería convencional más poderosa desde que entró en servicio en 1983. La tripulación de 7 hombres tarda de 5 a 6 minutos en entrar en acción y de 3 a 5 minutos en salir. Lleva 4 proyectiles de 203 mm para uso inmediato. El vehículo de apoyo que opera junto al 2S7 lleva 7 hombres más y 4 proyectiles adicionales. Una característica interesante de esta arma es la alarma de disparo, debido a que la explosión del arma es tan poderosa que puede incapacitar físicamente a un soldado no preparado. El 2S7M está equipado con una alarma que emite una serie de tonos de advertencia 5 segundos antes del disparo. Rusia tenía 60 de estos obuses en servicio, modernizados al estándar 2S7M antes de la guerra de Ucrania. 3. Obuses autopropulsados 2S40 Flox de 120 mm. El nuevo 2S40 Flox de 120 mm es un sistema de artillería mixto y versátil, ya que su cañón de 120 mm montado sobre el chasis de un camión todoterreno puede disparar tanto proyectiles de artillería así como proyectiles de mortero de 120 mm, tanto guiados y no guiados, y minas de diversos tipos. Su rango de tiro, dependiendo de la munición empleada, ronda entre los 7,5 y 13 kilómetros para munición de mortero
con una cadencia de disparo que oscila entre los 8 y 10 proyectiles por minuto. 2. Sistema de artillería sobre camión 2S-43 Malva. El 26 de octubre del 2023, las fuerzas terrestres rusas anunciaron que comenzaron a recibir los primeros lotes de los nuevos obuses autopropulsados 2S-43 Malva. El sistema está basado en un cañón de artillería de 152 mm montado en un camión 8x8 de la empresa BAZ. En la parte trasera va el cañón de 152 mm de diámetro interno y una longitud de 52 calibres. Este sistema de artillería tiene un alcance mínimo de 6,5 km y un alcance máximo de 25 km con proyectiles de fragmentación, y lleva consigo 30 proyectiles listos para empleo inmediato. El 2S-43 Malva tiene una cadencia de tiro de 7 disparos por minuto. 1. Obús autopropulsado 2S-19 MSTA-S. El 2S-19 MSTA-S es un obús autopropulsado de 152 mm diseñado en Rusia, que entró en producción y servicio en 1989. El chasis del vehículo se basa en el del T-80, pero propulsado por un motor de un T-72 con 840 caballos de fuerza. El obús 2A65 del 2S-19 tiene un alcance máximo con munición estándar de 24,7 km y con munición especial del tipo ERA de 36 km, aunque en la versión de exportación 2S-19M1-155 presentado en 2006 con cañón de 155 mm estándar de la OTAN, el alcance máximo aumenta a más de 40 km. Como arma secundaria lleva una ametralladora NSVT de 12,7 mm con 300 proyectiles, empleada para defensa antiaérea y defensa cercana.